Es siempre una emoción tan grande estar aquí. Sé que dije lo mismo hace 6 meses, cuando vine en febrero con Verónica, pero siempre que se vuelve a casa, se siente algo tan grande, tan, al menos para mí, difícil de poder expresar. Porque es difícil de poder expresar con palabras limitadas algo tan infinito, algo tan grande. Y cuando digo infinito, lo digo en todo el sentido de la palabra, porque estamos ligados por la eternidad. Y pertenecemos a una sola familia por la eternidad. Y esta es nuestra casa. No podemos tal vez comprender cuáles son los motivos, las razones, pero yo lo digo desde la profunda convicción de mi alma, que es la mejor casa y la mejor familia. Si usted nota las pausas es porque estoy conteniendo la emoción. Es para nosotros siempre un regalo del Señor poder estar aquí, poder venir. Traigo saludos muy grandes de Verónica. Repito, estoy tratando de contener la emoción, por eso hablo lento. Hablo lento y serio. Hablo lento y serio, de a poquito me voy a ir soltando. Decía que traigo saludos muy grandes, muy profundos de Verónica. Hace un par de horas nuestra reunión en Roma ha terminado ya porque en Italia están 5 horas más adelantados por razón del uso horario y ella les manda junto con su saludo y con su abrazo todo su corazón para ustedes. En esta oportunidad quise acompañar a Mariana y a Marco, como decía el pastor, hace casi 26 años que Mariana no regresaba a Buenos Aires. Entonces me escapé para acompañarle porque me imaginaba que le iba a ser muy difícil poder moverse, poder reconocer un montón de cosas. Entonces, bueno, yo hago este sacrificio y te acompaño. Bueno. Pero dentro yo ya me imaginaba todo lo que quería hacer. Y en los últimos 2 años que tuvimos el regalo del Señor de poder visitarles en un par de oportunidades junto con Vero, esta es la vez en la que pude reencontrarme con Jorge. Estoy hablando de Jorge Mendía. Hace semanas que me acordaba de él, no sé si tal vez por el hecho de que se acercaba la fecha del viaje, ¿no? Y me venían a la mente los recuerdos de la época de mi propia conversión y cómo con Jorge él enseguida me puso bajo su brazo y me llevaba a predicar a Constitución, al Parque Lezama, a todos lados. Era el tiempo de los aires libres. Y junto con Jorge aprendí a dar testimonio de mi fe y a cantar para el Señor en medio de la calle, en la estación, en el parque. Nos tiraban factura, en una ocasión nos tiraban 2 huevos, me acuerdo. No había desayunado, así que vino bien. Sería infinito hablar de tantas cosas, de tantos recuerdos, pero cuando lo vi a Jorge realmente mi corazón medio se quebró. Estamos viviendo un tiempo maravilloso en Roma, en Italia. Me refiero a un tiempo como iglesia. Europa está viviendo un tiempo dificilísimo, como no se recuerda ni siquiera en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En Italia particularmente, la realidad es peor todavía de la realidad que se vivió en el periodo sucesivo a la Segunda Guerra. 44% de desocupación laboral y una crisis muy profunda, muy grande.
paradójicamente, perdone que se me mezclan las palabras con el italiano, paradójicamente, el Señor está haciendo cosas muy grandes. Estamos viendo milagros extraordinarios. Estamos viendo un enorme inicio de un mover de Dios. En este año mucha gente se ha convertido, se ha acercado al Señor. Desde el año pasado, en el poco lapso de un año, nuestra iglesia ha crecido un 40%, lo cual habla de un sacudón muy fuerte y habla también de una realidad que está empezando a manifestarse. Sé que tenemos todavía la segunda reunión, así que no quiero demorarme mucho más en poder contarle detalles porque me conozco y empiezo a hablar y no termino más. Pero como para poder darle un pequeño indicio, por lo cual podamos tener una noción de que todo lo que el diablo destruye, Cristo lo reconstruye. Y al menos en nuestra realidad en Roma, la gente está comenzando a ver algo que tal vez nunca había imaginado ver o esperar. Le ruego que usted siga intercediendo por nosotros, que nos lleve en su corazón. Somos una misma familia y estamos esperando que llegue la ocasión, la oportunidad en que algunos de ustedes puedan visitarnos. Toda la congregación de Roma le envía un enorme saludo, con tantos deseos también ellos de venir. El pastor Mario y Rosana en el mes de septiembre del año pasado, octubre, han dejado huella, como el aviso que vi del próximo viaje a Santa Fe. Han dejado su huella, y una huella que no se olvida. Quiero invitarle a ver juntos en la palabra. Trataré dentro de lo posible, aunque difícilmente logro hacerlo, de ser breve. Pero en el Salmo número 105 quiero invitarle a ver 2 versículos o 3. En el Salmo número 105, ver juntos algunos versículos. Pastor, no sé hasta qué hora tengo. Pastor Mario. De aquí veo que son las 11:05, hasta las 11:10 tengo. Y media empieza el otro. Así que bueno, va a haber que ir corriendo. ¿Cuántos están dispuestos a correr? Amén. Salmo número 105. En esta semana del Espíritu Santo, que será una semana extraordinaria. Ninguno dijo amén, yo lo creo. Estos textos, estos versículos seguramente para muchos de ustedes son versículos muy conocidos. Salmo número 105, comenzando desde el versículo 1, pero nos vamos a concentrar en el versículo 4 y 5, pero iniciando desde el versículo 1 para pescar la idea. Dice la Escritura: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Le invito a releer el versículo 4 y 5. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. No cerremos la Biblia. Dice la Escritura: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y yo sé muy bien a la casa y a la familia a la que pertenezco, y sé que en esta casa y en esta familia siempre se busca su rostro. Pero hay algo que resulta un poco contradictorio, porque cuando se habla o cuando se toma como centro de la atención o de la predicación o de la oración
o de la petición, el hecho de buscar la manifestación del poder de Dios, normalmente se habla de avivamiento. Y por avivamiento se entiende en 2 o 3 palabras muy sencillas. Esas podríamos definirlo como ondadas, como aluviones de manifestación del poder de Dios que vienen en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, sobre naciones, sobre ciudades, sobre iglesias. Yo sé que usted me entiende, que hablamos un mismo idioma. Y obviamente que todos queremos avivamiento. Es una declaración obvia. ¿Quién no lo quisiera? ¿Quién no lo quiere? Argentina es como que está bajo la lupa en Italia, porque cuando usted menciona Argentina, inmediatamente lo asocian con el avivamiento. Y es reconocida como una tierra bendecida. Y es como que se busca la receta. Cuando usted hace una torta, le pide la receta. ¿No? ¿Qué receta usaste? Pero la historia nos muestra que los avivamientos, como decía, vienen como por ondadas, ¿no? Vienen como así, como por olas. Diversas ocasiones en que ¡pum! Se manifiesta, cae allí. Se me mezcla el italiano. Pero en realidad no es tan así. Si bien es cierto que estamos hablando de una manifestación o de un mover que tiene que ver con la soberanía de Dios, pero en un muy alto porcentaje tiene que ver también con un asociarse de Dios con el hombre, o mejor dicho, del hombre con Dios, porque Él siempre está asociado con nosotros. Somos nosotros que por diferentes motivos por ahí nos distraemos, y nuestro pensamiento y nuestro corazón, porque después del pensamiento viene el corazón, agarramos como para otro lado. Y a tal punto que he leído en algunos libros que alguna gente por allí sostiene que Dios envía un avivamiento así como para darle un envión a la iglesia, como una sacudida, y que después pasa. Y mi espíritu se rebela contra esa postura. Mi espíritu se manifiesta contra ese pensamiento. Porque la Biblia no habla nunca de una montaña rusa de este tipo. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia una realidad similar a esta a la cual yo estoy mencionando. Yo quisiera brevísimamente tratar de sintetizar, tratar de resumir, pero cuando buscamos un avivamiento, cuando buscamos un despertar, cuando buscamos un mover de Dios más poderoso, más fuerte, más glorioso, yo quiero invitarle en esta mañana que podamos brevísimamente poder hacernos 2 preguntas muy, muy, muy simples, pero a la vez muy profundas. Porque yo personalmente, en mi relación con el Señor, y repito, personalmente, ¿no? En mi relación con el Señor, es como que siempre tengo en claro esta imagen, ¿no? Que cuando le pido algo a Dios o cuando busco algo de Él, sería conveniente que yo sepa por qué se lo pido. Como los chicos, ¿no? Cuando su hijo, su hija, si usted tiene hijos pequeños, o se acuerda cuando usted era pequeño. ¿Alguno se acuerda cuando era pequeño? Y le pedíamos algo a mamá o a papá, ¿y para qué lo querés? Y era mejor tener una respuesta, porque si no... Y yo quiero invitarle en esta mañana que podamos pensar o reflexionar brevemente, ¿y para qué lo queremos? Y quiero invitarle a pensar conmigo primero por qué lo queremos. Tal vez pudiéramos inmediatamente hacer una lista de motivos, todos correctos seguramente, ninguno equivocado, todos justos, todos válidos. Pero quiero invitarle a pensar y a reflexionar conmigo por qué queremos un avivamiento.
Y yo encuentro que más allá, repito, de todas las respuestas correctas que podamos tener, justificadas, válidas, etcétera, yo encuentro una respuesta que personalmente es más fuerte. Y la respuesta es esta, y algo ya estuve anticipando. Es porque Dios jamás estableció que su pueblo, que su iglesia viviera a hondadas. Nunca. Usted puede estudiar el Nuevo Testamento y usted va a encontrar que no existe una realidad de ese tipo. He leído en algunos libros que en promedio los avivamientos explotan, se manifiestan y en promedio duran 4 o 5 años, después se apagan. Pero no vemos eso en la Biblia. No vemos eso en el corazón de Dios. Dios no tiene la intención, la motivación de enviar una manifestación de su gloria y de su poder para darnos un empujoncito. La Biblia nos muestra en todo el Nuevo Testamento que la iglesia del primer siglo vivió toda su época en el poder y en el fuego del Espíritu Santo, sin interrupción. Porque el Espíritu Santo no se cansa. ¿Cuántos dicen menos mal? A Él no se le acaban las fuerzas. Somos nosotros que necesitamos un avivamiento porque se nos acaban las fuerzas, porque se nos acaba la visión. ¿Es verdad o no es verdad? Pero en la palabra de Dios no está contemplado que vivamos sin el poder del Espíritu de Dios. Pudiera decir en un modo un poquito más categórico, yo lo vivo personalmente de esta manera: no es posible vivir la exigencia de la Escritura sin la capacitación del poder del Espíritu Santo en la propia vida. No se pudiera. No se puede tener el poder necesario para vencer el pecado y la tentación cada día, si no es con el recurso del poder del Espíritu de Dios operando en nuestro corazón. Y por allí después terminamos tratando de luchar con nuestra fuerza y así caemos. ¿Y dónde está el error? No es que Dios no nos bendijo, que no nos defendió, que no nos sostuvo, es que nos hemos apagado. Ayer estábamos en la casa de un tío nuestro, un hermano de mi mamá. Hizo un asado que mejor no le cuento, porque estamos llegando al mediodía, así que mejor no le cuento. Pero era algo espectacular, o sea, yo lo veía y no lo podía creer. Y claro, quien hizo una vez un asado, usted sabe que tiene que estar allí al lado del fuego, de la leña o del carbón. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y para qué hacemos esto? Para que no se apague. Yo en Italia hago algo mucho más tecnológico. Uso un secador de pelo. En serio. Uso el secador de pelo. Se me ríen todo, pero después el asado se lo comen. Claro, porque si usted no aviva el fuego se apaga. Y si el fuego se apaga, el asado se arruina. Y si el fuego de Dios se apaga en tu vida, muchas cosas pueden quedar a la mitad. Muchos planes de Dios pueden quedar a la mitad. Muchas derrotas pueden llegar a representar una grave amenaza sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿por qué buscar un avivamiento? Porque la palabra de Dios nos muestra que debemos vivir en el avivamiento. Rechace la idea de creer que Dios envía estos movimientos así cada tanto para darnos un empujón. La realidad de la iglesia es la realidad de vivir en el fuego de Dios. Cuando usted va sobre la palabra, encuentra la seria advertencia de que el fuego sobre el altar no se apagará.
No permita que el fuego se le apague en el alma, no permita que el fuego se le apague en el corazón. Y la segunda pregunta es, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué queremos tener un avivamiento? Y de nuevo podemos de pronto hacer una lista muy extensa, seguramente válida, con motivos todos justos, correctos, etcétera. Pero mientras venía en el avión viajando para Buenos Aires y pensando en esta mañana y pensando en esta reunión y viendo esta palabra, apareció en mi mente, apareció en mi corazón una respuesta a esta pregunta: ¿para qué quiero un avivamiento? Y es una respuesta que me tocó profundamente. Me tocó profundamente porque más allá de tener que ver con el hecho de ver almas salvadas, más allá de tener que ver con la realidad de buscar que la sociedad en la cual vivimos pueda tener una oportunidad de cambio, pueda cambiar, más allá de pensar en la transformación de tantas familias que hoy están sufriendo, que se están destruyendo, etcétera, esta respuesta me golpeó profundamente y la tomé personalmente para mi corazón. Yo estoy buscando y quiero que explote el poder y el fuego del Espíritu Santo en Roma y se mantenga. ¿Por qué? No, ¿para qué? Es precisamente para que el poder no muera. Y me tocó profundamente, profundamente. Porque si el poder muere, tarde o temprano la iglesia muere. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Y una iglesia en la cual el poder muere se transforma en una iglesia de zombies. En una iglesia de muertos vivientes. Se transforma en una realidad en la cual terminamos teniendo una religión, terminamos teniendo una costumbre religiosa. Y terminamos solamente sabiendo que hoy voy a la iglesia porque es domingo y el domingo voy a la iglesia. Y cantamos 4 o 5 coritos, después está la predicación y después me voy a casa. Y eso no nos tiene que suceder. Yo busco un mover de Dios y busco un poder que no se apague, porque el poder no debe morir, porque el poder se debe sostener. Y pensar en estas dos preguntas, ¿por qué y para qué?, está ligado a algo que más desde hace tal vez un poquito más de un año estamos llevando adelante en nuestra iglesia, en nuestra realidad en Italia, tratando de transmitir, tratando de sembrar en los corazones y sembrar en las mentes de las personas. Y la idea a la cual le hablo es esta. Yo creo que es tiempo que nos demos cuenta profundamente, que demos lugar en nuestro corazón, en nuestra alma, de darnos cuenta, de tomar conciencia de que estamos ligados en una herencia. Estamos ligados a una herencia. Estamos todos, lo querramos o no, nos demos cuenta o no, pero estamos ligados, estamos comprometidos en una herencia. Si usted alguna vez recibió una herencia, sabe de lo que le hablo. No levante la mano, pero sabe de lo que le hablo. Porque cuando nos iremos de esta tierra, algo hemos de dejar. Tal vez usted diga, yo no tengo nada, alquilo, no tengo nada. Algo usted va a dejar. Usted va a dejar el recuerdo de su paso por este mundo. Algunos se van a acordar bien, otros no lo sé. Usted va a dejar un recuerdo de su existencia. Y la herencia es eso. La herencia es lo que dejamos cuando nos vayamos y tenemos que pensar en eso. Cuando recibimos una herencia, ¿qué recibimos? A mí esta idea es algo que, repito, hace más de un año que está dando vueltas en mi corazón, en mi mente, y hablamos de esto con los hermanos en la congregación y lo hablamos en las predicaciones, porque entiendo que hay una trascendencia en este aspecto. Porque cuando usted recibe una herencia, ¿qué está recibiendo?
está recibiendo gratis algo por lo cual otro pagó un precio. Creo que es claro para todos, ¿es cierto? Usted recibe gratis algo por lo cual otro hizo un enorme sacrificio. Y de allí en adelante usted tiene dos opciones. O vive de eso que recibió y se lo gasta, o lo capitaliza. Lo administra y lo multiplica y lo hace crecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el tema que a nosotros nos ocupa en esta mañana, ha sido el objeto de mi oración toda esta semana. Es el hecho de que nos demos cuenta de que no hay mejor herencia que podamos dejar cuando nos toque partir de esta tierra que el de dar en herencia una atmósfera espiritual como aquella en la que nosotros hemos vivido y hemos crecido. Que a la generación que está viniendo detrás de nosotros le dejemos una realidad espiritual tal que le permita de allí en adelante seguir edificando y creciendo. La historia de los avivamientos nos muestra que cada vez que golpea un avivamiento, una ciudad o un país o una iglesia, alguien tuvo que empezar de cero para provocarlo y para manifestarlo. No existe en la historia, yo la estoy estudiando de hace más de un año, no existe en la historia del cristianismo la realidad de que un avivamiento se haya transportado, ¿cómo se dice? Transmitido a la generación sucesiva. Y es una tremenda derrota, porque el fuego sobre el altar no se apagará. Y hay algo en lo cual tenemos una oportunidad de oro, o tal vez sea poco decir de oro. El hecho de que usted y yo tenemos este tiempo para comprender nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, pero también el privilegio de poder dejar a aquellos que vendrán después de nosotros la realidad gloriosa en la cual nosotros nos hemos convertido, conocido a Dios, servido y edificado. De manera que este país tenga una esperanza, tenga una oportunidad. Que no nos ocurra que nuestra realidad sea una onda que llegó y se fue, sino que cuando usted pase de este mundo, le deje a aquel que viene atrás una base mucho más alta para seguir edificando. Que nuestro techo sea el piso de ellos y no empezar otra vez de abajo. Y entonces sí que nuestro país tendrá una oportunidad. Yo quiero que usted se imagine vivir en el poder de Dios. Yo quiero que usted se imagine siendo usted alguien que opere milagros. Porque esto no es para los pastores. Yo digo siempre en Roma, es para los discípulos. No es para los ministros en el sentido que podemos entender, pero Él es un gran siervo de Dios. Jesús tenía discípulos y envió a sus discípulos a operar maravillas en su nombre. Y yo quiero que usted se imagine bendiciendo su casa y su familia con milagros, maravillas y señales. De manera que su familia, cuando crezca, se multiplique, nazcan los hijos que todavía hoy no están, vivan en el poder de la realidad de los milagros del Espíritu Santo. Y yo sé que usted me entiende. Así que más allá de poder pensar en tantas posibles respuestas correctas, yo quiero en esta mañana terminar porque tenemos que orar. Tenía mucho más para decir, pero mi hermana se puso a cantar y me robó el tiempo. No es cierto, no es cierto. Yo quiero decirle solamente para terminar que busquemos de sostener este fuego, que busquemos de sostener esta realidad por estos dos motivos que nosotros hoy hemos compartido. Una,
Porque la palabra de Dios no nos muestra otra realidad. A mí me ayuda y me fortalece tanto saber que tengo solamente un camino. Porque o entro por ahí o entro por ahí. Y la segunda es para que el poder no muera. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Una vez leí en un libro que un hombre con un testimonio y con una manifestación vale 10.000 veces más que un hombre con un concepto, que un hombre con una idea. Y si usted es testigo de Cristo y de su poder, no es muy importante que sepa de teología. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Buscad a Jehová y su poder, dice la Escritura. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de los prodigios de su mano y de los juicios de su boca. Le invito a cerrar sus ojos y poder utilizar el poquito tiempo que nos queda para orar. Señor, en esta mañana estamos en tu presencia. Y particularmente yo, Señor, que vengo de afuera, donde nos enviaste. Vengo aquí a mi tierra con tanta gratitud y con tanta admiración también. Porque nuestro país es conocido en el exterior, no por su economía, no por su industria, sino por lo que vos estás haciendo desde hace décadas. Y esto es un motivo de tanto sano orgullo. Y Señor, junto a mis hermanos y hermanas en esta mañana, reunidos en torno a tu palabra, que nos exhorta a buscar tu poder y a buscarlo siempre, a no dejarnos llevar por olas y después caer profundamente por muchos metros, sino movernos siempre en las alturas. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer, que es de tocar en lo profundo el corazón, el alma de aquellos que te buscan, de aquellos que quieren más de vos, Señor, aquellos que buscan avivar el fuego para que el fuego nunca se apague. Gracias por lo que nuestros ojos han visto en esta tierra, en esta ciudad. Gracias porque no podemos negar que nuestros ojos han visto. Y a veces nuestra mente olvida. Pero cuando el recuerdo viene, se enciende también la sed. Se enciende también la sed. Si usted tiene sed de más de Dios, ¿por qué no se pone de pie, por favor? Ponerse de pie nos identifica en este sentir: yo tengo sed. Yo no quiero que el fuego se apague. Yo quiero buscar tu poder, Señor. Y quiero buscarlo porque vos diste tu vida para que ese poder no se vaya nunca más de nuestra vida. Vos diste tu vida, Señor, enviaste tu Espíritu para que tu Espíritu, junto con tu poder, se quede a vivir entre nosotros. Y no que sea una visitación esporádica. Ayúdanos a pagar el precio. ¿Por qué no le dice usted al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a pagar el precio? Quiero invitarle a creer que es un precio dulce. Es un precio dulce. No es un esfuerzo pesado. Es un precio dulce, pero que requiere prioridad, que requiere atención, que requiere cuidado, que requiere mantener la concentración,
que requiere vencer la tentación de pensar en nosotros mismos. Quiero invitarle en esta mañana a poder tomar conciencia de una verdad. Y la verdad es que usted se encuentra ya en un lugar seguro. Usted ya vive, usted ya está en un lugar protegido, en un área protegida. Por lo tanto, quiero invitarle a no tener miedo de dejar de pensar en usted mismo. Porque usted tiene un Padre que le ama y que vela por su necesidad. Quiero invitarle a que abra su corazón libremente para dar lugar a muchos otros, a muchos más. No tenga miedo. Aquel que dio su sangre por usted no se olvida de su necesidad. No tenga temor de poner su mano en el arado. Un día hace 28 años y medio, alguien me ayudó a creer en esto aquí, en esta iglesia. Y hoy puedo estar donde estoy. Porque me hicieron comprender que tenía un Padre que me amaba. Y que ya no tenía que luchar por mí mismo. Y hoy es nuestro privilegio poder presentar a nuestro papá al mundo e invitar a tantos a refugiarse en él. El fuego sobre el altar no se apagará. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más No viene aquí delante. Se apagará. Hacemos un altar juntos en el lugar que hay. Es tu fuego, Dios, arde mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Aquellos que van por más. El fuego nunca
nunca más se apagará. Es tu fuego, Dios, arde mi alma. Tu fuego, Dios, enciende estas llamas. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Tu fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. Tu fuego es tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más, el fuego nunca más se apagará. Nunca más, el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más. Nunca más. Oh Señor, el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más del Espíritu Santo. se apagará. Es tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. Nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. Aleluya. Yo creo que esta palabra tiene que ver con lo que Dios nos quiere hablar en estos días. Que no son olas,
Es un río que corre de manera continua, que no tiene que parar. No nos cansemos de buscar a Dios. No nos cansemos de depender de Él. No nos cansemos de buscar el fuego del Espíritu. Tiene que ser algo habitual en nosotros, continuamente. San Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego lo recibimos y ahora nosotros lo tenemos que avivar. ¿Cuántos dicen yo lo quiero hacer? Sí, Señor, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ser fiel. Gracias porque tienes planes y propósitos. Y sin tu ayuda nada podemos hacer. Dependemos de ti. Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, has dicho, Señor. Por eso hoy renovamos nuestro compromiso y entendemos nuestra necesidad de depender de ti. Llénanos de tu espíritu y ayúdanos a mantener el fuego encendido cada día en nuestra vida. Gracias, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que el fuego en el altar nunca se había de apagar. Y eso es lo que haremos nosotros, avivar el fuego en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por la vida de Marco Altamira. Bendecilo, bendecí a Verónica, bendecí a la iglesia. Gracias por Mariana, por Marco. Gracias por ellos, Señor. Los bendecimos y te agradecemos tanto por sus vidas. Y yo te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, que tu favor esté sobre nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle una